Paz y bien en el Señor, hermanos. Es una alegría poder compartir con ustedes y en esta ocasión quisiera mostrarles el caminar de los frailes en la conferencia nuestra CONCAM, México, Centroamérica y el Caribe. Queremos mostrarles un poco de la historia de tantos hermanos que se desgastaron y se siguen desgastando en nuestras tierras hasta el día de hoy. En definitiva, hacer visible la riqueza cultural, las luchas, la creatividad y la misión que se ha experimentado para llegar a ser hoy lo que somos como frailes capuchinos en esta región. Sin más, miremos nuestro pasado y presente con agradecimiento para que juntos podamos soñar desde nuestras realidades caminos para vivir con intensidad nuestro carisma capuchino. Lo dejamos entonces con este pequeño repaso histórico de nuestra conferencia CONCAM. La Custodia Provincial de México y Texas, bajo el patronazgo de Nuestra Señora de Guadalupe, depende de la provincia de España. Cuenta con 9 fraternidades, 7 de ellas en México y 2 en Texas. Además, nuestra custodia cuenta con 37 hermanos devotos perpetuos, 12 devotos temporales, 3 novicios y 3 postulantes. La historia de los frailes en México va a estar marcada por el esfuerzo de la misión, la constancia y la implantación de la orden. Serán expulsados de suelo mexicano más de una vez a raíz de las coyunturas políticas, pero en 1947, gracias a los hermanos de Cataluña, regresan para implantar definitivamente la orden y atienden el ofrecimiento del arzobispo de México, Luis Martínez. Ese mismo año, los capuchinos toman posesión de la capilla dedicada a la Purísima Concepción y comienza la construcción de un convento en la colonia de Las Águilas. Y en 1948 se decreta la erección canónica de la casa religiosa. Además, en 1989, la provincia de Navarra, Cantabria, Aragón asume la responsabilidad directa de la presencia de México, quedando conformada como delegación provincial. Con respecto a Texas, aunque hubo acercamientos en el año de 1925 para la atención pastoral de la zona por parte de la provincia de Navarra, Cantabria, Aragón, es hasta 1953 que la diócesis solicita la ayuda de los capuchinos a raíz de la escasez del clero y el crecimiento de fieles de procedencia latinoamericana. Es en 1954 que se oficializa la nueva parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Dallas y en 1975 se crea la Fraternidad de Texas que atenderá 4 parroquias, el Centro de Cursillos y el Apostolado Hispano con atención a los migrantes y hospitales. Las viceprovincias de México y Texas mantuvieron fuertes vínculos de unión y colaboración durante todo el proceso de implantación, principalmente en el área formativa, lo que provoca que en 2009 el hermano Mauro Llori unifique las presencias erigiendo la provincia de México y Texas, adscrita a la provincia de Navarra, Cantabria y Aragón. Nuestra custodia provincial de San Juan Diego Cuauhtlahuatzin nace de la petición que le hace el ministro general a nuestra provincia, Nuestra Señora de los Ángeles, en Estados Unidos, de implantar la orden en Latinoamérica, donde después de investigar varios sitios en México, se decidió iniciar la presencia misionera en Yécora, Sonora. Este sueño fue realizado con la creación de la primera fraternidad con el nombre de Santa María de Guadalupe, en diciembre de 1985. Esta primera presencia siempre ha presentado retos para la evangelización y vivencia de la fe, como el narcotráfico, la minería y la violencia de varios grupos armados, además de las presencias de distintas tribus y pueblos originarios que, en colaboración con laicos comprometidos, se atiende a nivel espiritual y social, viviendo un proyecto amplio de la nueva evangelización inculturada, principalmente con los líderes religiosos de cada tribu. Vamos más adelante.
porque en el año de 1990, con el espíritu de implantación de la orden, se determinaron los 8 estados pertenecientes a esta nueva presencia de la orden. En 1998 se reciben los primeros postulantes en Yécora, Sonora, y en 1999 con gozo se abre nuestro noviciado de San Fidel de Sigmaringa en Tres Ojitos, Ciudad Madera, Chihuahua, donde se pone como prioridad la espiritualidad, la formación de nuestros hermanos, mientras que a su vez se realiza la vida pastoral y sacramental dentro de la parroquia de Ciudad Madera. Además, la Custodia del Norte de México, de la mano de Fray Efraín Sosa, de la provincia de New Jersey, inicia un gran proyecto de colaboración con otras provincias. En un momento se tuvo la colaboración de 6 provincias: New Jersey, Denver, Sao Paulo, Brasilia Central, Nordeste y Goa, siendo un proyecto de valiosísimo enriquecimiento cultural y de experiencia de vida capuchina para el crecimiento de la custodia. Ahora estamos colaborando en un proyecto de noviciado común con nuestros hermanos de la Custodia de México, Texas. Buscamos, con fe y esperanza, la vivencia de nuestro carisma con 3 opciones pastorales particulares: nuestros jóvenes, nuestros migrantes y nuestros pueblos indígenas. Nuestra misión consiste en la vivencia del Evangelio mediante un trabajo apostólico y de promoción humana en favor de los más necesitados. Nuestra delegación capuchina Virgen de la Caridad del Cobre de Cuba fue fundada en 1905 por 4 hermanos capuchinos provenientes de la provincia española de Castilla, los cuales desarrollaron una intensa labor misionera en la extensa vicaría de Bayamo en la parte oriental de Cuba, asistiendo a las comunidades. Y hoy nosotros recogemos los frutos de ese trabajo misionero de ellos. En 1919 se les confiaba la pequeña parroquia de Cruces en las villas coloniales, a 500 kilómetros de Bayamo, donde fueron conocidos por sus intensas labores pastorales en la catequesis, visita de enfermos, fundación de colegios, arduas misiones y la preocupación por los matrimonios. Esta labor dentro de las parroquias rurales se mantuvo durante 40 años, hasta que se concedió fundar conventos en La Habana o en alguna capital de provincia. Después de 50 años de intensa labor misionera, en el año de 1955, nuestra delegación fue constituida custodia propia independiente de Venezuela. Comenzaba así una etapa que prometía ser floreciente, cuando Dios dispuso otra cosa. La muerte prematura de su custodio, Fray Aniceto de Mondoñedo, y el triunfo de la Revolución cubana frenaron esas esperanzas. Sin embargo, la delegación siguió su camino hasta los días de hoy. Todos estos años, desde 1959 hasta mayo de 2013, los hermanos capuchinos de la provincia española de Castilla estuvieron trabajando duro para mantener de pie la llama de nuestro carisma en este país caribeño. En 2013, después de una asamblea que contó con la presencia del provincial de Brasil y el provincial de España, la provincia capuchina Nuestra Señora del Carmen de Brasil recibió la administración del trabajo misionero capuchino en Cuba. La animación de nuestra delegación pasó de la provincia española de Castilla a la provincia brasileña Nuestra Señora del Carmen. Su primer delegado fue Fray Antonio Macís, que sirvió durante 2 trienios. El segundo fue Newton Leandro, que sirvió durante 1 bienio. Y el tercero, Fray Odinei, actual delegado de nuestra circunscripción en Cuba. Aunque ya de 1874 a 1883, un capuchino italiano, Fray Rocco Cocchia, había desempeñado el oficio de vicario apostólico en la arquidiócesis de Santo Domingo,
La presencia ininterrumpida de la orden en el país se inició en 1909 con la llegada de 5 misioneros capuchinos andaluces. Estos frailes fueron solicitados por el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Noel, para el fomento de la verdadera piedad cristiana entre los fieles, según consta en la misma carta de solicitud. A esta primera fraternidad capuchina se le ubicó en el templo patronal Nuestra Señora de las Mercedes y se le confió además la atención pastoral de las iglesias vecinas San Miguel y San Lázaro. Los frailes, desde su llegada, se dedicaron con fervor a la evangelización y catequesis, a la fundación de escuelas y otras obras de promoción humana y a las misiones populares y creación de fraternidades OFS por todo el territorio nacional. Otras iniciativas pastorales implementadas por los capuchinos en su llegada fueron los consultorios y dispensarios médicos, las guarderías infantiles, la capellanía en los diversos hospitales, el reparto de ropa y diversos programas de Cáritas. La pastoral social, como se llama hoy, fue una actividad notable de los hermanos capuchinos desde el inicio de la misión hasta nuestros días. En los primeros 50 años de presencia misionera, los frailes capuchinos llegaron a establecer residencia en los 4 puntos cardinales de la República Dominicana. En el centro norte del país, en las iglesias San Antonio y San José en Santiago de los Caballeros. En el sureste, en las iglesias San Pedro, en San Pedro de Macorís y Santa Rosa en La Romana. En el suroeste, en las iglesias San Juan Bautista en San Juan de la Maguana, San Bartolomé en Neiva y Nuestra Señora del Rosario en Barahona. Mientras que en la ciudad de Santo Domingo se habían asumido también las parroquias Santa Bárbara y San Carlos, que extendían su territorio a las poblaciones vecinas, situadas respectivamente al este y al oeste de la ciudad. Un paso más de la orden en República Dominicana se dará a partir del 3 de julio de 1970, cuando es erigida la viceprovincia de Santo Domingo, y el cual le seguirá un camino de consolidación, animación y formación de gran importancia en lo que respecta a la implantación de la orden. En 1970, la custodia fue erigida en viceprovincia y el acompañamiento formativo de las vocaciones nativas se tornó una prioridad cada vez mayor. Durante los años del 1999 al 2005, recibimos la colaboración de las viceprovincias de Centroamérica en la formación de novicios y posnovicios. Desde 2004 hasta cuando se erigió la actual Custodia General de República Dominicana en 2014, la circunscripción capuchina con sede en Santo Domingo estuvo bajo la jurisdicción de la provincia brasileña de Río Grande do Sul, que procuró apoyarnos sobre todo en el acompañamiento de los formandos y en el proyecto de fundación de la orden en territorio haitiano. En 2017 se aprobó formalmente, en el primer capítulo ordinario de la nueva custodia, el proyecto de noviciado común con la custodia de Puerto Rico, que se materializó en el año formativo 2019-2020. Actualmente recibimos la colaboración de la custodia de Puerto Rico en la formación de postnovicios. Los hermanos menores capuchinos llegaron a Haití el 25 de marzo del 2007, donde 4 hermanos venidos de República Dominicana, Brasil y un haitiano formaron la primera fraternidad alquilando una casa durante un año, hasta que un par de años después, 2 hermanos de Francia llegaron a reforzar la fraternidad con sus conocimientos técnicos, contribuyendo incansablemente a la fraternidad. En octubre de 2008, Fray Franz asumirá la parroquia de Abacu. Este será el primer hermano haitiano en asumir esta parroquia, junto con Fray Fernando Abacu. 2 años después se unieron 2 hermanos brasileños a apoyar en el proyecto de la implantación de la orden. Actualmente hay 2 escuelas que dependen directamente de la parroquia y 2 más en Abacu. En 2009, hermanos contribuyeron y construyeron un puente permitiendo el paso entre Beirut y Guilons, viéndose beneficiados los escolares de la zona.
Hoy en Haití, la Orden de los Hermanos Capuchinos cuenta con la presencia de 27 frailes que han llegado de otros países como Brasil y Francia. Entre ellos también cuentan con 18 religiosos devotos solemnes, los cuales 16 son haitianos. Desde el 2008, los hermanos han trabajado fuertemente en el campo apostólico, empezando algunas obras de caridad, cavando pozos en la parroquia, reparando y construyendo casas, además de la creación de un microcrédito, la implantación de Cáritas y cursos de música para los jóvenes. El huracán Matthew del 4 de octubre destruyó violentamente las 3 capillas de la parroquia, la presbiteral y la iglesia parroquial, la casa de las hermanas de Santa Catarina, la escuela informática y el dispensario. Con la ayuda de numerosos benefactores, el sostén fraterno y económico de la provincia y la Orden de los Hermanos Capuchinos fueron posibles algunas de las reparaciones en estos lugares y las mejoras de las instalaciones. Alrededor de 75 familias recibieron ayuda para reconstruir también sus casas. Esta acción social sigue en curso hasta el día de hoy. En el 2012, los hermanos capuchinos se instalaron en la capital del país, en un barrio popular donde compraron un terreno a nombre de la provincia que tiene una casa, la cual fue agrandada con 11 habitaciones, una capilla y una biblioteca. Actualmente los hermanos están en proceso de finalización de la construcción de la casa del postulantado. El terreno que perteneció a la delegación, en un futuro, podrá servir de lugar de retiro, de encuentros extraordinarios, entre otros. Pero el objetivo principal es recibir a los jóvenes que inician la formación. Los primeros capuchinos llegan a Centroamérica a mediados del siglo XIX, después de su expulsión de Venezuela el 30 de noviembre de 1851. 3 serán los objetivos que los misioneros capuchinos traerán a Guatemala: erigir conventos, recibir hermanos para la provincia de Cataluña y fundar la Tercera Orden Franciscana Seglar. La primera presencia se asentará en Antiguo Guatemala, en donde una de las figuras misioneras más importantes fue el venerable Esteban de Adoain. Este primer intento de implantación de la orden tendrá su fin en 1871, cuando los frailes fueron expulsados a causa del gobierno liberal de Guatemala en el momento. Pero el 21 de enero de 1955, el nuncio apostólico de Guatemala pidió a la provincia de los capuchinos de Andalucía, España, enviar nuevamente frailes a Guatemala para realizar el apostolado en la diócesis del Progreso y las parroquias de Quexaltepeque, Chiquimula e Ipala. 9 años después se construye el convento en la capital de Guatemala, que posteriormente será convertida en la parroquia Corpus Christi. Una figura importante en esta etapa será Fray José Antonio Márquez, quien fundará un consultorio médico, talleres de costura y carpintería. Además, junto con la labor de los otros hermanos, se encargarán de la formación de líderes laicos, delegados, catequistas y la Orden Franciscana Seglar. Con respecto a El Salvador, en 1961 los frailes aceptaron la primera parroquia en Metapán, Santa Ana, regresando a El Salvador después de 89 años de su expulsión. Esta presencia fue temporal durante algunos años y fue hasta el año 1985, con Fray Francisco Gaxa y Ángel García, que fundan la primera fraternidad en la Natividad Santa Ana. Posteriormente se asume la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de las Delicias Santa Tecla y la fraternidad del postulantado de San Pío de Petechina en Santo Tomás del departamento de San Salvador. Actualmente contamos con la presencia de la fraternidad de la Natividad en Santa Ana y San Pío en Santo Tomás. En 1966 llegan de la provincia de Santa María de New York los primeros capuchinos a la diócesis de Copán, Honduras, asumiendo las parroquias de Nuevo Cotepeque, San Marcos, La Encarnación y Guarita. Los hermanos respondieron a diferentes situaciones, como lo es la guerra de 1969 entre El Salvador y Honduras, llamada la Guerra del Fútbol, la atención a refugiados salvadoreños a causa de la guerra interna y que fueron acogidos en Honduras en la década de 1980. Dedicaron sus esfuerzos en la promoción humana, fundando una cooperativa, un hogar para ancianos y clínicas Casa de María, y construyeron el centro de formación El Yunque. En 1982 se erige la Viceprovincia General de Nuestra Señora de la Esperanza en el territorio de Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá.
y será en el año 2000 donde se dividen los territorios en 2 viceprovincias generales que posteriormente serán las custodias de Nuestra Señora de la Esperanza entre Guatemala, Honduras y El Salvador, y San Félix de Cantalicio, que comprende los países de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con quienes se comparten las etapas de formación del postulantado y noviciado. Por lo general, se sigue trabajando por la formación como una identidad como custodia mediante un proyecto de vida fraterna y la búsqueda de una autosostenibilidad económica. La Custodia General San Félix de Cantalicio está conformada por 3 países, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Dentro de estos 3 países hay 8 fraternidades, 3 de ellas están en zonas de misión. La presencia de los capuchinos en estas tierras tiene sus antecedentes en 1648, cuando los primeros frailes llegaron a estas tierras y se asentaron en la zona del Darién, en Panamá. Pero esta presencia fue interrumpida años más tarde porque los hermanos se vieron obligados a abandonar la misión. A finales del siglo XIX, nuevamente se hace un intento de misión con los frailes españoles en esta zona. Llegaron a Cartago, Costa Rica, a finales del siglo XIX. Esta presencia ha sido continuada desde aquella época en que llegaron los primeros frailes hasta la fecha. La segunda oportunidad de implantación de la orden en Panamá se da a raíz de la revolución sandinista en Nicaragua, por lo cual se vio la oportunidad de abrir una presencia en Panamá. La tarea fue confiada a Fray Vidal Banasek junto a Fray Felipe Casper en 1981. En enero de 1986, la provincia capuchina de San José de Estados Unidos asumió el territorio misionero de Chepo, Panamá, que en la actualidad cuenta con 2 fraternidades y una tercera presencia en la ciudad de Panamá. Aún hoy se continúa con la labor misionera. Los primeros capuchinos que llegaron a Costa Rica fue en 1888, expulsados por los gobiernos liberales de Guatemala, entre ellos Fray Antonio de Igualada, Fray Fernando de Montroy y Fray Bernardino de Capellades, quienes vinieron a residir en Cartago. Desde aquí se extendieron haciendo misiones. Los capuchinos tomaron este lugar como apogeo, donde se extendieron en distintas obras y apostolados, como capellanías en el Hospital Max Peralta, el Sanatorio Durán, y en los últimos tiempos en el acompañamiento en el Hogar Nuestra Señora de la Esperanza para enfermos de VIH. El primer referente de la presencia de la orden en Nicaragua lo encontramos en 1913 con la creación del Vicariato Apostólico de Bluefields, encomendado a los capuchinos de Cataluña, donde se realizó una labor incansable de misión, donde se logró organizar cooperativas agrícolas, escuelas rurales, defensa de los derechos humanos, evangelización y alfabetización. Aunque se desarrolló una gran labor misionera en este vicariato, también se desarrolló una amplia labor pastoral en Managua, con las escuelas radiofónicas, escuelas rurales y la asistencia de varias parroquias. Con la división de la viceprovincia de América Central en el año 2000, se crearon las custodias de Nuestra Señora de la Esperanza y la custodia San Félix de Cantalicio, las cuales aún hacen el esfuerzo de colaboración en la formación inicial en el primer y segundo año de postulantado y el proceso de noviciado común. La presencia de los frailes capuchinos en la custodia de San Juan Bautista se remonta al siglo XIX de una manera esporádica y escasa. La historia nos ha confirmado que hubo presencia de hermanos momentáneamente en la isla, pero es en el 1905 que los capuchinos de la provincia de Castilla llegaron a tierras borincanas realizando una labor durante 25 años ininterrumpidamente. Estos primeros frailes provenían de la misión de Venezuela. Los primeros 2 frailes que tocan suelo puertorriqueño en esta primera etapa será Fray Gaspar y Fray Agustín de Pamplona. Estos 2 hermanos dejarán huella,
unidos a distintos frailes que llegarán en el transcurso de estos primeros 25 años a reforzar la misión, asumiendo distintos lugares y apostolados en la isla, como por ejemplo la actual parroquia San Francisco de Asís en el Viejo San Juan, el convento San Antonio, Río Piedras y la parroquia de Utuado, además de involucrarse en la educación con una academia católica y varias escuelas católicas en las distintas parroquias. Más adelante, en el 1927, la custodia se divide en dos, Venezuela y Puerto Rico-Cuba. Además, poco después, ante la ansiada espera de nuevos frailes venidos de España, que no se materializaba, y los intentos fallidos por vocaciones nativas, se decidió recurrir a la provincia de Pittsburgh, en Pensilvania, con quienes se tenía cierta relación para que enviara frailes que apoyaran la misión. En primer instante, se pensó en que las provincias de Pittsburgh y Castilla podrían caminar juntas en la isla, lo cual no dio resultado. Hay causas variadas para el cambio de provincia, que se sintetizan en dos. Desde el interior de la orden se alude a diferencias culturales y desde fuera se enfatiza y sanciona un momento en que lo tradicional español era desplazado por lo norteamericano. En 1930 es que la provincia de Pittsburgh se hace cargo de las presencias existentes en la isla, enviando suficientes hermanos para la misión encomendada. Cabe destacar que la presencia de la nueva provincia trajo consigo nuevos proyectos y sigue acompañando a la isla hasta la actualidad. A finales de 1940 se establece un seminario menor en la parroquia San Antonio de Río Piedras. En los años 60 se traslada el seminario al centro capuchino. Entre los años 1941 y 1965, los capuchinos asumen varias parroquias. Además, en los años 70 se prioriza un plan de formación inicial que logra promover nuevas vocaciones y dar a la custodia un rostro nativo. Esto provoca que poco a poco la custodia sea asumida por hermanos puertorriqueños, hasta la actualidad, que se responsabilizarán de la guía de esta presencia bajo la compañía de la provincia de San Agustín en Pittsburgh.